Bien, vamos a seguir con lo que queda de motores y vamos a pasar a otro tema de los que nos faltan para ir concluyendo ya la parte teórica. Bien, en resumen, la, mm, las clases pasadas de lo que son los motores, pues vimos lo que es la composición general de un motor turborreactor, que en este caso es la máquina de gases o el generador de gas, como se dice, que está compuesto por cámaras de combustión, por las turbinas y también por los compresores. Vimos los tipos de compresores que hay, que está desde el compresor centrífugo al compresor axial y las características de cada uno de estos. De igual manera, las cámaras de combustión, los tipos de cámara que existen, como la tubular, la, la, la anular y la tuboanular, que es una combinación de las dos primeras. También las turbinas, que es la máquina o el elemento de máquina que, que expande los gases quemados y que va a proporcionar la energía necesaria para la propulsión a chorro de la máquina. Mm, Los motores turborreactor funcionan bajo un ciclo de trabajo similar al ciclo Otto de los motores de pistón. En el ciclo Otto de los motores de pistón se tienen las carreras, que también le podemos llamar los tiempos, que son la admisión, la compresión, la combustión-expansión y lo que viene siendo el escape. Ningún, eh, Ninguna máquina térmica puede funcionar sin estos procesos. De igual manera, un motor turborreactor funciona bajo los mismos procesos, tiene que admitir el aire, comprimirlo, mezclarlo eh, eh, en la entrada de la cámara de combustión, o sea, tener la combustión, tener la expansión y también lo que viene siendo el escape. A diferencia del motor de pistón, los motores turborreactores funcionan bajo varios ciclos termodinámicos teóricos, pero el más usado y que no se queda en la teoría viene siendo un ciclo llamado Joule-Brayton. Es el ciclo de trabajo de los motores. Generalmente le llaman Joule, oh, no, perdón, le llaman Brayton. Así lo van a llegar a encontrar en algún examen. Entonces, el ciclo de trabajo Joule-Brayton, muy similar al ciclo de trabajo de Otto, pero el de Otto se basa más en una combustión en un cierto tiempo, y aquí la combustión es continua en el motor turborreactor. Las ganancias de energía son diferentes, por eso se tuvo que inventar este otro ciclo. Eh, la máquina de gases es el núcleo central de los motores turborreactor, y como núcleo central de los motores turborreactores es el corazón. Todos los motores turborreactores trabajan con los mismos procesos, con el mismo ciclo. La única diferencia que hay es que son algunos mecanismos que hacen la diferencia para tener un motor turbohélice, un motor turboeje, un turbofan o un turborreactor básico. En la actualidad son los motores más utilizados, los turborreactor, pero eso sin quitarle crédito a los motores de pistón, que se siguen usando en la mayoría de los
de las aeronaves pequeñas, abajo de los 5.700 kilogramos. Hay muchas aeronaves que tienen émbolo o son de motor de émbolo. Entonces, es el día de hoy hacia aeronaves medianas y de mayor tamaño, las que llevan los motores turborreactores. Aquí solamente vamos a ver ya ahorita ya las diferencias, que realmente se basa en unas pequeñas láminas, ya son muy pocas, simplemente para dar final a lo que vienen siendo los motores. Motor turborreactor, en general existen 5 procesos básicos en el funcionamiento del motor turborreactor, asociados con sus componentes para cada uno de ellos. Viene siendo la admisión, que se da en la tobera de entrada, lo que es la compresión en una sección llamada compresores, la combustión en las cámaras de combustión, la expansión se da en lo que es la turbina y el escape en la tobera de escape. Las toberas hay que entenderlas como las secciones abiertas a la atmósfera, que hay una de entrada y una de salida y que corresponden a tamaños diferentes para que se pueda realizar el proceso de la propulsión a chorro. Bien. El primer motor, bueno, la base fundamental del motor. La base fundamental del motor viene siendo, de todos los motores turborreactor, viene siendo el primer motor, llamado turborreactor, y que como se estrena en una nueva etapa de la aviación al final de la Segunda Guerra Mundial, se le llama la era del jet a esa etapa. Y por esa razón, también el nombre que ha llevado en algunos libros y en el hablar general de la aviación, se le llamó turbojet. Hoy en día lo entendemos como es el turborreactor básico. Muchos de estos motores los llegaron a aportar en aviación, aviones como los MD-80, los 727, también algunos 737 clásicos y muchos otros tipos de aviones. El, el, el motor, pues prácticamente tiene los mismos elementos generales que habíamos dicho, tiene la máquina de gases, que lo que vemos aquí, como vienen siendo los compresores, las cámaras de combustión y las turbinas. Pero, ¿cuál es la diferencia de los siguientes motores? Nosotros lo que observamos aquí en este es que es muy largo, tiene muchas etapas de compresión, como generalmente las tienen, y entra un flujo de aire, lo vemos con las flechas de tono azul. Ese flujo de aire pasa por los compresores, cámara de combustión, se quema y se expande. Teóricamente y por estadística, se indica que el 100% del aire que entra a este tipo de motores, prácticamente entre un 60 a un 80% de ese aire es bien aprovechado por la cámara de combustión para quemarlo. O sea,
que el otro entre un 40 a un 20% es muy, se desperdicia, o sea, no se quema. Entonces hay una pérdida de energía, lo que se busca teóricamente, ¿no? Teóricamente, pues va a haber un rendimiento térmico y un rendimiento energético, pero en la realidad no se da. Ese tipo de motores son muy buenos, queman mucho combustible para quemar ese 100% de aire que entra. Entonces, su rendimiento comparándolo hoy en día con los motores actuales, pues no es tan grande. Quema demasiado combustible. Y como no lleva un proceso de enfriamiento el aire que sale de la tubería de escape, el choque térmico con el aire, que es mucho más frío, el aire externo, que el aire que sale ya quemado del motor, esa diferencia hace que suene. Además de la misma o de la propia máquina motor. Por eso, cuando nosotros estamos en presencia del funcionamiento de uno de estos motores en los aviones que mencioné, suena mucho, es muy ruidoso este motor. Por cuestiones de reglamentación del anexo número 16 y los derivados ya de las leyes propias de una nación o de un estado contratante de la OASI, indica desde ese tratado internacional anexo número 16 de la protección al medio ambiente la reducción del ruido de las aeronaves. Por tal motivo, es de carácter obligatorio por las empresas constructoras de los motores diseñar motores que tengan un grado de ruido más bajo que el que se tenía en un principio con estos motores turborreactor. Por esa razón, se diseñaron mejores y también por los consumos y rendimientos de motor. Aquí en resumen, vamos a ver cada uno de estas etapas que tiene el motor turborreactor y ver las diferencias de los otros motores con este. En general, para todos los motores turborreactor, las cámaras de combustión, su función es permitir la mezcla de aire combustible e inflamarla mediante una bujía para expulsarla y mover con ello a la turbina misma, que a su vez moverá a los compresores. Cámaras de combustión. Su función es la de permitir la mezcla de aire combustible e inflamarla mediante una bujía para expulsarla. Ahí, perdón, estaba desde acá. Lo que me faltaba eran estos. Ahora sí, otra vez, perdón. Primero la etapa de admisión. En esta se realiza o es la parte frontal del motor y la finalidad es direccionar el aire para hacerlo que el compresor lo reciba de forma adecuada. Los compresores, su función es comprimir el aire y expulsarlo a lo largo del motor para proporcionar casi el 80% de empuje total, además de enfriar la mezcla aire-combustible a la salida del motor. Cámaras de combustión. Su función es permitir la mezcla de aire-combustible e inflamarla mediante una bujía para expulsarla y mover con ello a la turbina, misma que a su vez moverá a los compresores. Turbina. Su función es la de mover a los compresores para que estos funcionen. Otra función extra es la
de bajar la temperatura de la mezcla, que es aproximadamente de unos 1500 grados centígrados. Al disminuir lo que viene siendo la temperatura, se, se, este, se está aprovechando esto para incrementar lo que viene siendo la velocidad, ¿no? Tobera de descarga o tobera de escape. Esta sección se encarga de incrementar grandemente la velocidad de la mezcla, dando como origen al empuje, a fin de que sea capaz de hacer que la aeronave se mueva y alcance las velocidades adecuadas para poder volar. Vamos a ver la diferencia y qué tiene un turbohélice. Un turbohélice es un tipo de motor de turbina de gas que mueve una hélice. Comparado con un turborreactor, los gases de escape apenas tienen energía para producir un empuje significativo. En su lugar, se utilizan para mover una turbina conectada a un eje. Aproximadamente un 90% del empuje es producido por la hélice y el 10% restante por los gases de escape. Un turbohélice tiene esta forma. Si nos centramos en él, podemos nosotros observar que tiene compresores, tiene la cámara de combustión y tiene las turbinas. Esto es a lo que se menciona como la máquina de gas y como elemento común para todos. Esto es lo único que no va a cambiar y que habíamos visto que es la parte más o la parte esencial, ¿no? Es esto. Lo que tiene este motor es que castiga lo que viene siendo el empuje que se genera en la turbina para que se mueva una hélice. El empuje realmente que tiene mueve lo que es una última turbina que está interconectada a través de un eje. Vamos a entender que el eje es este que está aquí en medio y que lo que hace es que la turbina le da las turbinas previas, la etapa 1, etapa 2, a la etapa 3 le dan toda la potencia necesaria para que mueva a través de un eje una caja de engranes y esta caja de engranajes mueva lo que es una hélice. Si observamos aquí lo que es los gases de escape de la combustión, pues no salen a propulsión a chorro, salen hacia abajo porque prácticamente no se requiere eso. La finalidad es mover la hélice y que la hélice tenga la potencia y que este motor hacia el avión o hacia la aeronave no le genere un avance por la propulsión a chorro, sino por la tracción que generará la hélice. La hélice es la que ya recibió la propulsión a chorro. Este es un motor turbohélice. Su, este, su disposición de mecanismos de la máquina de gases para tener un turbohélice. Turboeje. Un turboeje, en el inglés turboshaft, es un motor de turbina de gas que transmite su potencia a través de un eje. Es similar al motor turbohélice, pero a diferencia de este, no mueve directamente una hélice. Normalmente
se utiliza como motor de aviación para propulsar helicópteros. Un turboeje es así. Entra lo que es el aire, se comprime, también se combustiona, se expande a través de la turbina y esta turbina, si observamos, es grande y después regresa a hacerse más chica. Es una turbina que está separada del eje principal del motor. Se impregna sobre lo que viene siendo una potencia. La turbina, al igual que en el turbohélice, mueve un eje, pero bastante rápido en este caso. Los gases quemados y, vamos a decir, residuos de salen por el escape con muy baja potencia. Entonces, no hay una propulsión en solamente tiene toda la energía en lo que viene siendo la flecha. Esta flecha se va a unir a un mecanismo, algo así con una caja. Vamos a poner un cuadro aquí, una caja de engranajes. Y esa caja de engranajes sale de ella un eje que en el helicóptero le llamamos mástil, es hacia arriba. Y va a tener aquí acoplado en la parte de arriba lo que viene siendo la hélice. Así es como está el motor llamado turboeje que se utiliza en los helicópteros como motor principal. Turbofán. Los motores de aviación tipo turbofán, en inglés turbofán también, o turboventilador, son una generación de motores de reacción que han reemplazado a los turborreactores básicos. También se suelen llamar turborreactores de doble flujo. Se caracterizan por disponer de un ventilador en la parte frontal del motor. El aire entra, se divide en dos caminos, un flujo de aire primario y un flujo de aire secundario o flujo derivado. El flujo primario penetra al núcleo del motor, compresores, turbinas y cámaras. Y el flujo secundario se deriva a un conducto anular exterior y concéntrico con el núcleo. Los turbofanes tienen varias ventajas respecto a los turborreactores. Consumen menos combustible, lo que los hace más económicos, producen menor contaminación y reducen el ruido ambiental. Y ese es un esquema de un turbofán. Muy similar a un turborreactor, pero en este caso, el flujo inicial de aire se va a dividir en dos, con la finalidad de que el flujo secundario o uno de estos flujos simplemente sirva como un flujo de aire ventilado que al pasar por la periferia del núcleo, también adquiere energía, simplemente una energía sin necesidad de que se queme. Esa energía al final va a ser una propulsión. El otro flujo entra a la máquina de gases, que es el que se quema y se expande para mover
lo que vienen siendo las turbinas. En este caso se tienen separadas tanto turbinas como compresores en dos ejes. Un eje de baja revolución o de baja energía, que también le llaman de baja presión, y otro eje de alta presión. Si lo observamos aquí, vamos a indicar que como parte teórica, el 80% del flujo de aire es el conocido como flujo secundario y es el que pasa por la periferia de la máquina. El 20% es el que entra y se quema. Al entrar, solamente el 20% del aire que traga, entonces estamos hablando de un consumo de combustible más bajo. Podríamos decir que trabajaría internamente, quema internamente 20% solamente de lo que quema un turborreactor. Entonces ahí ya tenemos un ahorro de combustible, pero esa energía que se genera ahí no, pues es 20%, no sería la del empuje que va a tener el motor. O sea, estaríamos diciendo que comparándolo con el turborreactor básico, eh, el empuje que generaría nada más sería el 20%. Así que estaríamos diciendo que sería un motor de prestaciones muy bajas, ni siquiera la mitad que lo que nos da un turborreactor. Pero ese no es la finalidad. La finalidad del 20% sí es generar una propulsión, pero más que nada mover las turbinas y los compresores. Las turbinas y los compresores, como digo, están separadas en dos. Aquí lo observamos en un eje verde. El eje verde o de tono verde que se ve en la ilustración une a las turbinas de atrás a dos turbinas. Pasa, si vemos todo el eje, y mueve a dos etapas de compresor y a dos etapas que también generan compresión, pero es a lo que le llamamos ventilador. A diferencia de las etapas del compresor, lo que viene siendo el ventilador es enorme. Tiene unas aspas muy grandes comparando con los álabes del compresor o de la propia turbina. Entonces son tan grandes que ventilan. Son las que le van a dar la fuerza al 80% de aire que entra a los conductos a través de esto. La velocidad es enorme y como pasa por la parte externa, este aire además adquiere energía calorífica por un intercambio de calor. Enfría a lo que viene siendo la máquina central, que es el generador de gas. Y a la salida enfría más aún lo que es la mezcla aire-combustible quemada y expandida por las etapas de turbina. Se tiene los compresores de alta presión y las turbinas de alta presión vistas aquí de tono morado, que están unidos a través de un eje exterior. Realmente es un eje hueco porque dentro de él pues pasa lo que viene siendo el eje de tono verde, que es el eje de baja potencia. Al final de esto, el aire, que es el 80% que solamente se ventila, es el 80%
de la propulsión a chorro que tiene este motor. Un aire que nunca toca lo que viene siendo combustible. El 20% también nos da un empuje y, como había mencionado, nos da más que nada la fuerza necesaria para mover la máquina generadora de gas. Ese tipo de motores son más, bueno, no más, vamos a decirlo, menos ruidosos, porque sí hacen ruido, pero menos ruidosos, y que pueden cumplir con los requisitos que el anexo número 16 y más normatividad de la OASI y ya de los estados miembros del convenio indican. Entonces, este tipo de motor hoy en día es para aviación comercial y para aviación ejecutiva, o sea, aeronaves medias y grandes. Es el tipo de motor que se utiliza. Los turbofanes muy por encima de los turborreactores. No hay competencia con los turboeje y los turbohélice, porque pues, estos prácticamente son para un uso muy particular de aeronave. Así que no hay su competidor del turbofan, pues prácticamente es el turboreactor. Los otros no. Y bueno, estas serían entonces las diferencias entre los, eh, los cuatro tipos de motores mm, que se utilizan y que, este, pues sirven como medio de propulsión para diversas tipos de aeronave, ¿no? No sé si, Luis, tengas alguna duda o comentario de la diferencia de estos motores o en general de los motores turborreactor. Si no hay ninguna, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación o siguiente tema. Este tema ya de motores, pues ya lo concluimos en este momento. Bien, entonces vamos a dar pausa a este.